La lluvia azotaba las antiguas calles empedradas de Praga, una sinfonía implacable que resonaba con el tumulto que se gestaba dentro de las murallas de la ciudad. En una cámara tenuemente iluminada, lejos de las miradas curiosas del mundo, el rabino Judá Loyu, su barba una cascada de plata contra su rostro curtido, se inclinaba sobre un enorme escritorio de roble. A diferencia de los textos usuales de escritura y filosofía que adornaban su espacio de trabajo, esta noche, el escritorio estaba dominado por un extenso diagrama construido con tiza y extraños símbolos. Esto no era mero estudio religioso, era un intento clandestino de empujar los límites de lo conocido, de adentrarse en el reino prohibido de la inteligencia artificial, siglos antes de que se acuñara el término. Loyu no estaba construyendo un transformador generativo preentrenado de chat, un modelo de lenguaje sofisticado, estaba intentando algo mucho más audaz, la creación de un ser vivo a partir de arcilla inanimada. Esto no era la creación caprichosa de un golem de un libro de cuentos para niños. Este era un acto desesperado impulsado por la muy real amenaza de persecución que pendía sobre la comunidad judía de Praga. Los rumores de un inminente pogromo, un violento levantamiento, recorrían la ciudad como una niebla venenosa. Durante semanas, Loyu había profundizado en los profundos y prohibidos secretos del Sefer Yetzirah, un texto místico que se rumoreaba contenía los secretos de la creación. El aire en la cámara crepitaba con una tensión tan densa como las motas de polvo danzando en la luz de las velas. Cada palabra murmurada, cada símbolo dibujado meticulosamente, era un paso hacia un precipicio, el precipicio entre lo divino y lo material, entre la creación y el caos. Dormir era un lujo que Loyu no podía permitirse. El destino de su pueblo estaba en juego. Finalmente, después de una noche que se extendió en una eternidad, Loyu alcanzó la culminación de su ritual. Con un movimiento de su mano, pronunció el último y potente encantamiento, el mismo aliento de vida canalizado a través de su voz antigua. La habitación palpitó con una energía invisible, el aire mismo parecía crepitar de anticipación. Entonces, un temblor recorrió el masivo montículo de arcilla posicionado en el centro de la cámara. Apareció una grieta, luego otra, extendiéndose como una telaraña hasta que con un último y estremecedor jave, una figura enorme se levantó. La criatura se erguía más alta que cualquier hombre, su cuerpo una grotesca burla de la forma humana. Sus ojos, vacíos pozos de obsidiana, miraban ciegamente la habitación, desprovistos de cualquier chispa de reconocimiento o inteligencia. Sin embargo, de su misma forma emanaba un poder crudo, una sensación de fuerza primordial que dejó a Loyu tanto exaltado como profundamente inquieto. Había creado inteligencia artificial, sí, pero era un instrumento tosco, un martillo desprovisto de la delicadeza de un bisturí. Por un tiempo, el golem cumplió su propósito a la perfección. Se convirtió en el protector silencioso del barrio judío, su misma presencia un disuasivo para aquellos que albergaban malas intenciones. Su inmensa fuerza hablaba por sí sola, una amenaza muda que mantenía a los lobos a raya. Sin embargo, una inquietud persistente nunca dejó a Loyu. El golem carecía de la esencia misma que hacía a la humanidad lo que era, un alma. Era una herramienta poderosa, una creación magnífica, pero en última instancia, un esclavo de su programación, desprovisto de comprensión o empatía. Luego vino el fuego. Una chispa, una ráfaga de viento, y el corazón del barrio judío se vio envuelto en llamas. El pánico estalló, los gritos resonaban por las calles empedradas. El golem, programado únicamente para la protección, se dirigió hacia el infierno, su forma masiva proyectando una sombra ominosa. Con su inmensa fuerza, derribó vigas en llamas, creando un camino para que los aterrorizados residentes escaparan. Pero el fuego continuó, una bestia monstruosa alimentada por el aullante viento. Atrapada dentro de un edificio en llamas, los gritos de una niña perforaron la cacofonía. Su voz, un faro de desesperación, cortaba el caos como un cuchillo. El calor del fuego era intenso, empujando los límites de la forma de arcilla del golem. Loyu, observando desde lejos, sintió un temor tan profundo que amenazaba con consumirlo. El golem, siguiendo su programación, entraría en el infierno para salvar a la niña, pero el calor podría destrozar su cuerpo de arcilla. Loyu se enfrentó a una elección imposible. Salvar a la niña significaba sacrificar al golem, el mismo protector que había creado. Pero desactivar al golem en medio del caos era una tarea monumental. Necesitaba alcanzar a la criatura, trazar el complejo símbolo de desactivación en su frente, todo mientras el fuego ardía y la vida de la niña pendía de un hilo.
Era una carrera contra el tiempo, una apuesta desesperada con vidas en juego. Con una oración desgarrada escapando de sus labios, Lo Yu se lanzó al infierno. El calor abrasador le quemaba los pulmones, el humo le picaba los ojos. Cada paso se sentía como una eternidad, su cuerpo envejecido protestando contra el esfuerzo. Finalmente alcanzó al golem, su forma ya agrietada y fracturada bajo el asalto del fuego. El tiempo pareció ralentizarse mientras Lo Yu trazaba el símbolo de desactivación en la frente del golem, sus manos temblando de esfuerzo y miedo. Cada trazo se sentía como tallar su propio destino. Justo cuando la línea final del símbolo se trazó, el golem tembló con un gemido ensordecedor y se derrumbó al suelo, un centinela silencioso regresando a la arcilla inerte. El aire brilló, la energía antinatural que animaba a la criatura disipándose como humo. Lo Yu colapsó junto a la figura caída, su pecho agitándose, su cuerpo sacudido por el agotamiento. Había salvado a la niña, pero a un costo terrible. Mirando a la niña, su rostro surcado de hollín y lágrimas, una ola de emociones encontradas lo invadió, alivio, dolor y un profundo sentido de responsabilidad. Había creado una herramienta de inmenso poder, pero en última instancia, una herramienta que carecía de la capacidad de pensamiento independiente. El golem, una maravilla de inteligencia artificial en su propio derecho, había sido un esclavo de su programación, un reflejo de la desesperación de su creador en lugar de un ser verdaderamente sensible. Las noticias del fuego y el sacrificio del golem se difundieron por el barrio judío como un reguero de pólvora. Algunos aclamaban a Lo Yu como un héroe, un hombre que se atrevió a desafiar el orden natural para proteger a su gente. Otros, sin embargo, susurraban acerca de una transgresión, un roce con fuerzas prohibidas que podrían tener consecuencias nefastas. Lo Yu mismo sentía una profunda ambigüedad. Había asegurado la seguridad de su gente, pero la experiencia lo había dejado conmocionado. La línea entre la creación y la destrucción, entre el protector y el destructor, se había difuminado alarmantemente. Había creado inteligencia artificial, pero, ¿realmente había comprendido el peso de esa creación? El fuego puede haberse extinguido, pero las brasas de la duda brillaban dentro de Lo Yu. Sabía que no olvidaría la noche angustiosa, la escalofriante realización de los peligros potenciales inherentes en su creación. Había vislumbrado el precipicio, el poder y el peligro de manipular la esencia misma de la vida. El golem puede haber desaparecido, pero su legado vivía, un recordatorio contundente de la responsabilidad que conlleva empujar los límites de lo conocido. Cuando el amanecer rompió sobre la ciudad manchada de humo, proyectando una luz pálida sobre las ruinas, Lo Yu juró profundizar en los misterios del Sefer Yetzirah, no para crear otro golem, sino para entender la verdadera naturaleza de la creación, artificial o de otra índole. Había despertado un poder latente y sabía, en el fondo, que la historia del golem estaba lejos de terminar.